Familia, buenas noches. Me alegra que estemos conectados una vez más ahora por YouTube. Ahora estamos aquí, claro, en Facebook también está el link. Las personas que todavía están buscándonos en Facebook pueden dar clic y llegar a este lugar. Vamos a estar de ahora en adelante siempre en YouTube. No quiere decir que abandonemos nuestra página en Facebook, simplemente vamos a ir adelante avanzando. Bueno, familia, hoy vamos a estar hablando acerca de resucitados. Ese es el título de mi enseñanza. El domingo pasado nosotros hablamos de la resurrección de Cristo y lo que significó eso para los discípulos. Y entonces vimos cómo ellos pasaron de abandonar a Cristo, de dudar de la resurrección de Cristo, a estar dispuestos a morir por el Señor Jesús. ¿Cómo sucedió esto? La resurrección de nuestro Señor Jesús marcó sus vidas, marcó lo que había en sus corazones, y ellos de ahí en adelante estuvieron dispuestos a dar absolutamente todo, escúchelo bien, todo por el Evangelio, por aquel que los había amado y había dado su vida en la cruz del Calvario y que ahora había resucitado y estaba a la diestra de Dios Padre. No era algo simple, sencillo, sino algo trascendental, importante. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Yo quiero que pensemos un momento. Yo he titulado esta noche la enseñanza Resucitados, porque ya es que usted y yo también hemos resucitado. ¿Pero de qué? Antes de leer la escritura, vaya por favor ubicándose usted en Romanos capítulo 6, versículo 1. Vamos a estar trabajando hasta el versículo 14 y entonces no vamos a salir de ese texto, no vamos a salir de ese pasaje, pero quiero que usted esté muy atento a lo que vamos a ver ahí. Y antes de leer la escritura, quiero que piensen lo siguiente. Nosotros tenemos la tendencia a ver las cosas a medias, tenemos la tendencia a ver las cosas de una manera fragmentada, a ver las cosas de una manera paulatina, a medias. ¿Sabe qué vemos nosotros? El final, vemos los triunfos, pero no vemos el proceso que se da. Quiero que veamos el siguiente video y seguimos adelante. Bien, ya pudo ver usted en ese video, usted conoce a ese deportista, ya se retiró, Usain Bolt, y colocamos en la primer parte del video todos sus triunfos. Usted sabe, él es el plusmarquista olímpico mundial, dominó mientras él estuvo en activo todo lo que fue la carrera de los 100 metros y los 200 metros. Jamaica tenía un super campeón y nosotros vemos precisamente eso, cuando él está ya en el podio levantando su mano allá de victoria, que suena el himno de Jamaica. Nosotros vemos eso, y no solamente en el atletismo, en todo. Vemos cuando ellos están reclamando la medalla, pero nos olvidamos de todo lo que pasó antes, nos olvidamos de todo el esfuerzo y el sacrificio que tuvieron que hacer, ¿sabe? No vemos el cuadro completo. Lo mismo nos puede suceder a nosotros con la cruz de Cristo, con la resurrección. Nos puede suceder porque vemos la primera parte. ¿Sabe cuál es la primera parte? Que Cristo murió por nosotros, que cantamos una canción, Jesús murió por ti y por mí, bueno, que Él nos ama y que necesito decidir vivir para Dios. Con los niños cantamos esto, y que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y sabe, eso son excelentes noticias, porque si no hubiera sido por Él, si no hubiera sido por ese sacrificio, usted y yo hoy día estaríamos en deuda todavía con Dios. Pero su muerte, su sangre derramada en la cruz del Calvario es nuestra paz, es nuestra justificación.
Pero ese no es el cuadro completo. Eso apenas es una parte de la obra de Cristo. ¿Qué es lo que continúa? Su resurrección. Su resurrección para ti y para mí significa precisamente que ahora somos llamados, atento a esto, somos llamados a una nueva vida, a una vida diferente. ¿Por qué el cristiano no debe pecar? ¿Por qué el cristiano no debe caer en pecados, cometer pecados? ¿Por qué? Porque tiene una vida nueva, por la resurrección de Cristo. Porque ahora la cruz le salvó, la resurrección le da a él la posibilidad de vivir de una manera distinta. Y yo quiero que esta noche profundicemos en esos temas, así que muy atento, abre tu Biblia por favor en Romanos capítulo 6, vamos a ir a el versículo 1 y el versículo 2 y vamos a pensar un momento en esa pregunta que acabo de hacer: ¿por qué el cristiano no peca? Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, dice así la escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo mismo responde: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está desarrollando un argumento desde el comienzo del libro de Génesis, en donde él viene a establecer que todos los hombres son culpables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocen la revelación de Dios, porque Dios se ha revelado a sus corazones, ha colocado en su interior una conciencia, un concepto del bien y del mal que el ser humano no puede negar, pero aún así el hombre ha negado a Dios y ha tratado de acallar ese concepto del bien y del mal, y entonces se constituye en un Cristo hizo redención, pagó los pecados del hombre. Y entonces Pablo llega a este punto del capítulo 5. Bueno, él está hablando de los resultados de la justificación, y es que nosotros ahora estamos en paz con Dios, ya no tenemos ninguna deuda. Y entonces él hace a continuación una comparación entre Adán y Cristo. Adán fue la persona que trajo la muerte al mundo, pero entonces viene el milagro maravilloso y dice: como por un hombre entró la muerte, ahora por un hombre entra la vida. Y ese es ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Y entonces en el versículo 20 del capítulo 5, Pablo dice algo importante. Él dice: así que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sabe, hermano? Es algo maravilloso que nosotros, estando condenados, que nosotros estando muertos en delitos y pecado, es algo admirable que, no habiendo posibilidad de ser salvos, de ser libres, Dios en su infinita misericordia haya enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener vida. Y entonces entra el capítulo 6, donde acabamos de leer esos versículos, y dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que haya más gracia? ¿Haremos más de esto para que haya más gracia? ¿Pecaremos más? Y continúa Pablo y responde, en realidad eso es una pregunta retórica, él responde de esta manera: en ninguna manera. Los que hemos muerto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto es lo que yo quiero que entiendas, comprendas esta noche. Esto es lo que yo quiero que se quede en tu corazón. Si hay un significado de la resurrección de Cristo en tu vida, es que has muerto al pecado y has resucitado para una vida nueva. Y vamos a ver cómo se da esto. Así que yo he dividido, como de costumbre, eso ya es algo que usted, si no sé si me ha escuchado, si nos sigue aquí por nuestras redes, conoce, se va a dar cuenta que utilizo generalmente 3 puntos en mis mensajes. Bueno, hoy vamos a hablar de uno que es muertos, el segundo que es resucitados y el tercero que es vivos. Así que entremos en materia. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4 de capítulo 6 de Romanos. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Presta mucha atención a estas palabras acá. El primer punto que yo quiero que te tengas presente es que estamos muertos. ¿Y cómo es que estamos muertos? Por el bautismo. El bautismo tiene varios significados.
El bautismo, que es eso precisamente que nosotros practicamos en la iglesia, en donde las personas entran en una pileta, o bueno, antiguamente se hacía en un río, eso que sucede, y entonces se consumen, se sumergen completamente y luego salen. Es un símbolo, es una representación, escucha esto, muy importante, de lo que es la muerte y resurrección en nosotros. Cuando entramos al bautismo, nosotros morimos. Ahora, ¿morimos a qué? Morimos al viejo hombre. La muerte del viejo hombre es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque el pecado tiene control del hombre natural, del viejo hombre. Si no hay muerte es imposible. Pablo desarrolla este argumento cuando habla ahí en el capítulo 7 de la mujer que está casada, y mientras está casada está sujeta por la ley al esposo, pero cuando éste muere, ella queda inmediatamente libre. Ahora es libre de esa ley que la ataba al esposo. Bueno, él hace una analogía, una comparación en lo que sucede con nosotros. Mientras el viejo hombre, la vieja naturaleza no muera, estaremos sujetos al pecado. Estaremos condenados a cometer pecado, condenados a fracasar en las mismas cosas. El bautizo, esto que se hace aquí, bueno, aquí lo hacemos en la iglesia, los que ya conocen, aquí bautizamos con agua fría, porque bueno, hay solo dos maneras de hacerlo, decimos aquí, una, o agua hirviendo o agua bien fría. ¿Por qué? Hirviendo para que salgan bien los pecados. Entonces, como no se puede, pues toca agua fría. Eso es por molestar, mentiras, mire. Pero lo hacemos ahí, usted entra a la pileta, lo consumimos ahí completamente, está ahí porque es una cuestión que representa muy bien la muerte, la sepultura. Enterrar a una persona cuando entra a las aguas está de una u otra manera simbolizando su muerte, su sepelio. Por eso no bautizamos por aspersión. ¿Por qué? Porque una de las cosas que representa mejor precisamente esa sepultura es el bautizo por inmersión, donde la persona se sumerge completamente en el agua. Por eso lo hacemos de esa manera y no por aspersión, regando algo así encima en la cabeza de las personas. No lo hacemos de esa manera. Así que ese bautismo es la aceptación por la fe, escúchenme, de que hemos muerto. Ahora, esta muerte es en un sentido espiritual. Si fuera físico, no, pues imagínense, es en un sentido espiritual. Lo que está muriendo precisamente es esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, ese hombre de pecado. Cuando bautizamos, cuando nosotros entonces somos bautizados, precisamente está muriendo esa naturaleza pecaminosa. Y ahorita vamos a ver más adelante, cuando sale del agua se da un cambio, hay una transformación. Por eso la primera pregunta y bueno, el primer comentario que tendría que hacer en este momento, en este punto es: hay algunas personas que yo sé que no se bautizan, que vienen a la iglesia, están de acuerdo con todo lo que hacemos en la iglesia, les parece bonito, les parece chévere, están agradados, les parece algo muy, muy bonito todo lo que se habla y se dice en la iglesia, pero no se han bautizado y ponen N cantidad de excusas. Es que hasta que sea perfecto, no, es que hasta que no cometa pecados, no, es que yo sé que si me bautizo, eso es una responsabilidad de aquí para allá, ¿sabes? Si no te has bautizado, estás permitiendo que tu vieja naturaleza, escúchame esto, todavía siga ahí. Porque precisamente esa resistencia al bautismo, esa resistencia a ir a las aguas, es una resistencia que pone el hombre natural, que pone la vieja naturaleza, el viejo hombre, que no quiere ir más allá, que no quiere morir. Por eso se busca N cantidad de excusas y créanme que las van a encontrar. Les decía yo a ustedes que esa muerte es en un sentido espiritual. Ahora, como es en un sentido espiritual, como seguimos vivos físicamente, por eso es que seguimos sujetos a debilidades. Yo quiero aclarar esto un poco. Espiritualmente, en el bautismo, nosotros estamos en el primer punto, que es muertos, ¿sí? En el bautismo muere la vieja naturaleza, pero sale usted del bautizo y las personas que nos hemos bautizado hemos experimentado que aún así tenemos debilidades, que aún así fracasamos. ¿Y por qué uno quisiera no volver a fallar? El capítulo 7, ahí más adelante, de Romanos habla precisamente de esa batalla, de esa constante lucha que tiene el hombre de Dios, que precisamente quiere hacer algo, pero su naturaleza como que lo impulsa a hacer otra cosa.
Entonces, esa muerte es espiritual. Por eso seguimos de una u otra manera sujetos a debilidades. Pero no quiere decir que esas debilidades son la excusa para que los creyentes, los que han nacido de nuevo, pequen como les parezca o como deseen. No es la excusa, escúcheme. Esa muerte de ese viejo hombre coloca esa naturaleza que antes nos condenaba sí o sí a cometer pecados, y era que no podíamos escoger otra cosa. Es más, ni siquiera se sentían mal, ni siquiera había cierto resquemor al momento de decir una mentira. Y es que es increíble, usted se da cuenta. Hoy ahí en Nueva Generación salió algo interesante. Colocamos unos bebés ahí a la introducción, unos bebés, y usted los viera, eran dos niñas y dos bebecitos peleando por un chupo. Usted no lo puede creer, increíble. Y uno dice, pero es que tan chiquiticos. Y entonces una de esas niñas cogía el coche y la otra era quitárselo, y era que, pero es que ni podían andar para pelear bien, ni siquiera lo podían hacer. ¿Y por qué sucede esto? Porque el hombre sin Dios está condenado sí o sí a cometer pecados. Pero esa muerte que se representa en el bautizo, por lo cual usted debe bautizarse, esa muerte implica que esa naturaleza que antes nos obligaba sí o sí a pecar, ahora valga la redundancia, ha muerto. Ya no nos controla. Si eso fuera espiritual, si eso fuera real, no solamente espiritual, sino fuera real, entonces nosotros nos bautizamos y en realidad se convertiría eso en una cosa de se bautiza y para el cementerio, se bautiza y para el cementerio, y pues no muchos quisieran venir a convertirse porque dicen, no, yo me bautizo y ahí quede. No funciona de esa manera. Es algo espiritual. Tenemos que pensar en algunas cosas en este primer punto, y es que realmente has colocado tu vida en Cristo, has dado los pasos para morir. Nosotros predicamos y enseñamos que nosotros no nos podemos acercar a Dios. La Biblia lo dice que Dios, en Filipenses capítulo 2, Dios es el que coloca en nosotros tanto el querer como el hacer, que Dios es el que nos ha traído. Pero también es muy cierto que tú tienes que tomar la decisión de bautizarte. Si tú no la tomas, no va a suceder. Tú tienes que tomar la decisión de venir a la iglesia. También es muy cierto que tú tienes que tomar la decisión, como hoy, espero que muchos lo hayan hecho, de voy a conectarme y voy a apagar el televisor, voy a apagar, no voy a mirar el WhatsApp, no voy a estar ahí concentrado en otras cosas, porque hay unos que hacen trampa. Entonces están aquí viendo, ay, tan chévere, qué bendición esto, y de repente llegó el mensaje de, no sé, Instagram o de, ¿cómo se llama esto? WhatsApp, y ya se ponen a mirarlo y se desconectaron. Esa decisión, ¿quién la toma? Tú. Nadie más la toma. La decisión la haces tú. Pregunto a aquellos que están en la iglesia y no se han bautizado, ¿por qué? ¿Creen que están caminando bien al estar a medias? Recuerden, el Señor Jesús dijo, id a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Así que no es una opción, hay que bautizar a los nuevos creyentes. Y si tú no lo has hecho, no hay excusa válida para eso. No has querido que tu vieja naturaleza realmente muera. Quiero que avancemos y miremos el segundo punto de nuestra enseñanza, y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5 de ahí del capítulo 6 de Romanos. Entonces dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, atención a esto, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermano, esto es muy, pero muy importante que lo tengas aquí presente. Ahora ya hablamos la primera parte, muertos, pero viene la segunda parte, que es resucitados. El bautizo entonces tiene una primera parte, que es cuando la persona se consume, se sumerge. Pero no la dejamos allá metida, imagínense, no, eso no es una tortura, se consume y sale nuevamente. Y ese salir precisamente del agua es la resurrección. Ahí lo está diciendo Pablo, porque
nosotros resucitamos, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo ¿en qué? En el bautismo. El bautismo realmente tiene un significado espiritual profundo. No es solamente un rito ahí que por hacer, ay, no lo hago. No, es muy, pero muy importante porque representa tu muerte, pero también tu resurrección. Y entonces aquí entramos a los significados importantes. He muerto al pecado. El viejo hombre, la vieja naturaleza muere, pero ahora resucita. ¿Resucita para qué? Para una nueva vida en Cristo, así como Cristo resucitó de una manera diferente. Y pensemos en algunas cosas. La resurrección de nuestro Señor Jesús fue algo, tenía algunas particularidades importantes. Primero, los discípulos inicialmente no lo reconocieron. Usted lee ahí en las escrituras que ellos... pues el Señor Jesús se acercó, por ejemplo, a dos que iban camino a Emaús y entonces les habló y ellos al principio no lo reconocían. Por allá, después de un buen rato y de que Él empezó a explicarles la palabra, cayeron en cuenta que era ¿quién? Jesús. Parece ser que de alguna u otra manera se parecía, pero no era idéntico, no era igualito. Ellos podían pensar que era un espíritu, pero no, el Señor Jesús se alimentó, comía. Ahí tenemos el registro que asó un pescado y comió. Tomás tuvo dudas de él y entonces hasta que no toque y tocó, así que tocó algo, materia, no era una cosa inmaterial, pero una materia, aquí que mi esposa que estudia y química y todas esas cosas, esa materia sí es una materia rara, porque nuestro Señor Jesús parece que no tenía limitaciones de espacio. Dice ahí en uno de los versículos, y se apareció en medio de ellos. La puerta estaba cerrada y se apareció en medio de ellos. Así que la resurrección de nuestro Señor Jesús operó en él cambios sustanciales, cambios importantes. En nosotros, usted y yo, cuando salimos del agua, en realidad salimos igualitos, nos siguen reconociendo, nos mojamos, salimos igualitos, pero nuestra naturaleza, esto que hay aquí adentro, es lo que ha cambiado. Ahí es donde está el quick del asunto, ahí es donde está todo lo que Cristo está obrando. Recuerde, nosotros estamos hablando de ver el cuadro completo, no solo una parte. No solo ver que Cristo murió y mis pecados son perdonados, no, Él también resucitó y como Él resucitó, ahora yo tengo una vida nueva, una vida distinta, una vida diferente. Esto es muy importante y ahorita lo vamos a ver en el tercer punto, pero sigamos aquí profundizando un poco. El cristiano entonces que se ha bautizado y que ha aceptado, ha recibido este símbolo por la fe, lo que Cristo ha hecho en su vida, ahora es libre del pecado. Miremos los versículos 9 y 10 de Romanos capítulo 6, dice ahí la escritura: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Mire, definitivamente Cristo al resucitar entonces cambió esa vida terrenal que tenía, esa vida en la carne que tenía. Ahora es distinto, ahora vive solamente para Dios. Ahora Él mismo, ese mismo Cristo en cuerpo, subió a los cielos, ascendió a los cielos, y esto tiene un significado muy importante para nosotros. Mira el versículo 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que, escuche esto, no sirvamos más al pecado. Ese es el significado de la resurrección de Cristo en nosotros. A fin de que nosotros ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Precisamente esta es la razón por la cual el creyente no peca. Ahora, bueno, hace un momento le dije que sí, fallamos, claro, pero bueno, quiero explicarle un poco esto, profundizar un poco en esto. Decíamos hace unos momentos que las personas que no conocen a Cristo están sujetas, condenadas indefectiblemente a fallar, a fracasar. No interesa quién sea una persona que está económicamente mal, sea un rico, sea una persona que tiene vicios, sea una que no tiene vicios. Si no conoce a Cristo, está condenada sí o sí a fracasar, a cometer pecados. El cristiano,
al morir su vieja naturaleza, escuche esto, ha resucitado para una vida nueva, aunque sigue sujeto a las debilidades. Por eso pecamos en ocasiones. Ahora tenemos la libertad y el poder para no fracasar, para no pecar. ¿Por qué? Porque Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Santo de los Santos, ha ganado para nosotros la victoria sobre el pecado. Y esto es muy importante que tú lo entiendas. Ya no estás sujeto, obligado, condenado a fracasar en los mismos pecados. Si lo haces es porque tú tomas la decisión, no porque tu naturaleza te gane y te controle. Esto es muy importante. El cristiano ahora es el que gobierna en su naturaleza. Ya no es su naturaleza la que le domina. No, ya no es Él. Ahora no es su cuerpo el que le da órdenes, sus pasiones, su concupiscencia lo que lo mueve. No, es sus principios, sus valores, es su fe en Dios. Eso es lo que lo mueve a él. Por eso el cristiano es muy diferente a otra persona. Cuando peca, el cristiano realmente lo está haciendo porque quiere. No porque es que, no. Es porque se ha dejado dominar. Escuche esto, se ha dejado. Esa es la palabra clave. Los que no conocen de Cristo no se están dejando. No, ellos simplemente no pueden escapar de esa condición. Nosotros, los que hemos conocido a Cristo, los que por medio del bautismo morimos, pero también cuando salimos resucitamos, ahora tenemos el control de nuestras pasiones. Y entonces vamos al tercer punto de mi enseñanza esta noche, y es vivos. Entonces venimos así: primero muertos, segundo resucitados, y en tercer lugar vivos. Y quiero entonces que leamos desde el versículo 11 hasta el versículo 14 de Romanos. Dice así: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelvo a leer ese versículo porque es muy importante. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como consecuencia, por lo tanto, así que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Escuche esto: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mi hermano, en tercer lugar, estamos vivos. ¿Sabe cuál es la verdadera vida? La que tiene libertad. ¿Quién tiene verdadera libertad? El que ha conocido a Cristo, porque ahora ya no está sujeto a sus pasiones. Ya no está sujeto a esa naturaleza que lo llevaba sí o sí a fracasar. Ahora Él te ha resucitado, tiene una vida nueva para no pecar. Por eso el apóstol Pablo hace la recomendación y le dice a los creyentes, y le dice a todos los que están leyendo su carta en Romanos, y nos lo está diciendo a nosotros hoy, te lo está diciendo a ti: no reine el pecado en tu vida. No permitas que el pecado controle tu vida. No te dejes dominar. ¿Estás pecando? ¿Estás fracasando en algo? ¿Estás dejando que tu naturaleza te domine, te controle? Yo sé que las debilidades que tenemos pueden ser grandes y en algunas circunstancias difíciles. Conozco personas que luchan con la depresión. Conozco personas que luchan con los juegos de azar, y es que les pica. Y otros que luchan con la ambición, quieren hacerse ricos. Otros luchan con la lujuria. Otros luchan con las mentiras. Otros luchan con la vanagloria. Quieren que las personas los alaben y les anden dando aplausos. Muchas personas tienen diferente clase de lucha, pero ¿te estás dejando controlar de esto? ¿Estás dejando que eso domine, controle, determine tu vida? ¿Lo estás permitiendo? Estamos vivos, completa y plenamente vivos. ¿Cuál es la verdadera vida? La que vivimos los que estamos en Cristo Jesús, porque ahora podemos vivir para darle la honra y la gloria a Él sin andar fracasando. ¿Fracasas en algo? Estás dejando que tu naturaleza te controle, porque ahora Cristo, al resucitar de los muertos, te ha dado a ti el poder para vencer el pecado. Él te lo ha dado.
¿Por qué fracasas? Porque no estás viendo el cuadro completo. Y entonces estás viendo la mitad nomás. Pequé, Señor, tu sangre me limpia. Amén, y es verdad. Pecas mañana y otra vez tu sangre me limpia, pero no has entendido, perdón, he resucitado, estoy vivo, plenamente vivo, ya no estoy sujeto al pecado, ahora mi vida realmente es una vida plena, así que puedo dedicar mis miembros, dedicar mi cuerpo, mi mente, mis talentos, mis dones para honrarle y servirle a Él, para vivir bien. Eso es, hermano, la resurrección real que sucedió hace 2000 años, la resurrección que movió la vida de los discípulos, que los hizo cambiar a ellos radicalmente todas las cosas, que los hizo a ellos a estar dispuestos a morir por testificar de un Cristo poderoso resucitado, de un Cristo que reina, significa para ti que tienes el poder para vencer en tus pecados. Repito, si no te has bautizado es que no quieres que parte de tu vieja naturaleza muera. Y si te has bautizado y estás cayendo en pecado, es porque no entiendes: si Cristo resucitó, yo también he resucitado para una nueva vida. No tengo por qué caer en esto. Y permites que tu mente, que tu carne, que tus concupiscencias, pasiones te digan: es imposible luchar contra el pecado, es imposible luchar contra las ganas de hacer el mal. Y entonces te dejas controlar, te dejas dominar y caes. Y al otro día o al momento o al instante, esa culpabilidad llega nuevamente a tu mente, a tu corazón, y otra vez a postrarte: Señor, perdóname, y vuelve eso a convertirse en un ciclo. No debe ser así, porque el cuadro completo es que Cristo murió y también resucitó. No se quedó solamente derramando su sangre por toda la eternidad. No, Él la derramó una sola vez y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Para ti eso es vida plena, vida en santidad. ¿Estás fracasando? Debes corregir. Debes corregir lo que estás pensando. Quizás has permitido que se meta en tu mente esa idea de que contra la naturaleza no se puede luchar. El hombre peca, no es normal. Pues sí, y ese pensamiento te va a llevar a fracasar y a seguir cometiendo pecados. No, el que ha resucitado en Cristo Jesús por medio del bautizo no peca, va adelante victorioso, porque sabe que la vida de Cristo ahora está en él. Yo quiero que cierres tus ojos allá en casa. Cierra tus ojos y piensa en esto que hemos hablado. Nosotros estamos muertos. Los que estamos en Cristo estamos muertos. El viejo hombre ha muerto, pero también hemos resucitado. Así como Cristo resucitó, nosotros también lo hemos hecho. Y hemos resucitado para una vida de santidad, para una vida de adoración, de exaltación, de glorificación a Él, para una vida de felicidad. Cierra tus ojos y piensa en lo que estás haciendo. Piensa si estás permitiendo que tu vida te controle, que tu vida vaya de un lado para el otro, dando tumbos como sin sentido, sin razón. Piensa un momento si has permitido que tus pecados te controlen. Y entonces probablemente allá hayan hombres, aún mujeres, que están luchando con la pornografía, pero fracasan y caen, y otra vez caen. Y duran un mes, 2 meses bien, un año bien, y otra vez caen, fracasan. Ellos no han entendido que Cristo resucitó, y por lo tanto ellos también han resucitado y tienen el poder para controlar sus pasiones. Si ese es tu caso, pídele perdón al Señor Jesús, porque su muerte no solamente es su muerte, es su resurrección y su glorificación. Señor Jesús, ante ti estamos esta noche. Vamos, hermano, allá en casa tú debes estar orando y debes estar colocando tu caso particular, tu propia experiencia, tu propia vida en la presencia de Dios. Y si descubres que estás permitiendo que haya el carácter te controla, y entonces te vuelves un loco cuando alguien te hace algo mal, estás dejando que la vieja naturaleza te controle, y no debe ser así, porque tú has resucitado para algo nuevo. Pídele perdón: Señor, perdona.
Perdónanos. Por favor, perdónanos. Perdónanos, te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor de los cielos, perdónanos, por favor. Queremos vivir para ti una vida plena, una vida de bendición, una vida de santidad, una vida que te glorifique y te exalte a ti. Perdóname por no entender esta realidad, que ahora yo puedo vencer, que eso no me controla, que yo puedo decir no al pecado y salir victorioso. Gracias, Padre, por lo que hiciste por mí. Ayúdame a entenderlo, Señor. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a entenderlo, Señor. Amén, amén.